y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Aradiaga, Ronald López, Cristian en los estudios de TV Globo, Ronald en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Diario digital El Pulso.hn. Barquero asegura que Honduras está en la cola en el Estado de Derecho. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés afirma lo anterior basándose en el informe del estudio del proyecto Justicia Mundial, que en el año 2015 ubicaba a nuestro país en la posición 90. La posición actual es 116, o sea, un descenso de 26 puntos. Le explicamos a nuestros televidentes y oyentes que esta escala, entre más se acerca al número alto, es que está mal. Y entre más se aleja de ese número máximo, es que está mejorando. O sea que cuando teníamos 90, estábamos mejorando. Pero en los últimos 5 años hemos empeorado en relación a un Estado de Derecho. Entérese este planteamiento que hace el presidente de la Cámara e Industrias de Cortés, el señor Pedro Barquero, porque ahí mismo afirma el señor Barquero que le advirtieron al gobierno y que éste no les escuchó y que actualmente siguen en posición igual. Le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos tarde a tarde en este espacio, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Cuarto Poder. Llegamos a través de Radio Globo y CHTV, canal hondureño de televisión. Usted nos puede ubicar en los diferentes sistemas de cable a nivel nacional, en los 18 departamentos. Quiero recomendarle a usted que se informe de manera práctica a través de cualquier aparato electrónico en diario digital El Pulso. Infórmese en el momento a través de www.elpulso.hn o en las redes sociales. Búsquenos como El Pulso en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y antes de entrar al tema de esta tarde, quiero saludar a varias personas que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. En Pocoterique, en Lepaterique, ahí hay personas que nos están escuchando en estos momentos. Saludos a Cristian Vilches, próximo alcalde, es candidato a alcalde por el Partido Libertad y Refundación, Movimiento Honduras Libre. Saludos, Cristian, y a toda la población de Pocoterique, una comunidad del municipio de Lepaterique. Y quiero leer esta denuncia que me hacen llegar del Centro Cívico Gubernamental. Mire usted, se les está cobrando 25 lempiras la hora a los empleados públicos de todas las instituciones que ahí funcionan. Imagínense, me dicen 25 lempiras por 8 horas diarias y al mes prácticamente solo para parqueo. Ni siquiera en los moles vale 25 la hora. Terrible. Ya está hecha su denuncia, el amigo que nos escribe. Y entramos al tema de esta tarde, como lo hemos venido haciendo semana a semana, sobre todo ya en las vísperas del proceso de elecciones primarias. 17 días y pocas horas para que se desarrollen las elecciones primarias de 3 partidos políticos. La incidencia que puede suceder en ese Congreso Nacional a partir del 2022 es importante y trascendental para nuestro país. Por lo tanto, es el momento de escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres que van a integrar dicho Congreso. Para ello, hay que conocer cuáles son las propuestas, hay que conocer los perfiles de cada uno de ellos. Así que entramos de lleno porque ya las elecciones están cerca y el tiempo es corto. Presento a mi invitado de esta tarde, don Rafael Alegría. Él es precandidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán por la corriente Fuerza de Refundación Popular. Ya ha estado en ese congreso, don Rafa, y hoy aspira nuevamente. ¿Por qué quiere regresar de nuevo a ser diputado? Bienvenido a Cuarto Poder, un placer tenerlo con nosotros, don Rafa. Muchísimas gracias, Ramón. Carlos, saludar desde este espacio a toda la audiencia de Cuarto Poder.
que quiero decirles que tienen una enorme audiencia, ¿verdad? Gracias. Incluyéndome a mi persona. Qué bien. Gracias. Así es que los felicito porque son un programa nuevo, ¿verdad? Relativamente nuevo. Poco más de un Somos año, nuevos. sí. Un año. No llegamos Y al año y medio. No llegan al año y medio y tienen una audiencia muy buena. Muy buena. Pues, Ramón, estamos a 17 días, como usted decía, ¿verdad? Claro. Nosotros, como luchadores sociales, usted me conoce, Carlos y Ramón, mi trayectoria en la lucha social, en la lucha por la defensa de los derechos campesinos, indígenas, de los trabajadores en general, de las mujeres, siempre hemos tenido una concepción que se lucha por los derechos de los trabajadores en la calle, en la carretera, en la negociación, en la huelga, pero también desde el poder de la nación. Y esto se vino acuñando con mucha fuerza después del golpe de Estado. Porque aquí, Carlos y Ramón, nos habían metido en la cabeza los mismos grupos de poder de que estos sectores, ¿verdad?, sociales solo podían y tenían derecho a reclamar sus derechos, ¿verdad?, sectoriales. Los campesinos por un pedazo de tierra, los indígenas por 169, los trabajadores obreros por una contratación colectiva, por el Código del Trabajo, pero el poder real de la nación le correspondía a los eternamente partidos tradicionales, ¿verdad? O sea, liberal y nacional. Pero eso, ¿verdad?, vino una lucha permanente y constante, pero reitero que se acuñó después del golpe de Estado cuando quedó claramente establecido que se rompió el bipartidismo en el país, ¿verdad? Se rompió el bipartidismo, ¿verdad? Y luego surgieron otros partidos políticos y luego dirigentes sociales combinamos, ¿verdad? Combinamos la lucha social sin abandonar esa lucha social con la lucha política. En eso estoy yo como de esos sectores desposeídos del país que consideramos que este poder constituido, ¿verdad?, ha sido siempre y ha estado siempre en contra de los derechos de los trabajadores, del pueblo hondureño, de la soberanía, de los recursos, ¿verdad?, de la corrupción y todo eso, y que nosotros venimos luchando, ¿verdad?, 11 años consecutivos en la calle, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, Carlos, ahí estamos, Ramón, ¿verdad? Y uno de lo que hay que cambiar son los poderes del Estado, Sí. entre ellos el Congreso Nacional. Por eso nos anima siempre de que tengamos un nuevo Congreso Nacional con mayoría de diputados del Partido Libre que tienen clara, ¿verdad?, una posición de cambio económico, social y político del país. Así es que en eso estamos. Por eso estamos ahí, Ramón, y como usted dice, tenemos una oportunidad, 17 días, de que nuestro pueblo escoja, pues, Claro. escoja los mejores hombres y mujeres, como ustedes lo han venido reiterando en este Así programa, ¿verdad? Incluyéndolo a usted, Ramón. Usted es Claro. precandidato, igual que otros, ¿verdad? Ahí está la situación. Qué bien. Estimados televidentes, conversamos con don Rafael Alegría. Él es el coordinador general de la Vía Campesina acá en Honduras, una ONG que brinda asistencia técnica Más en a un los movimiento grupos, social, Carlos, que una ONG, ¿verdad? que brinda asistencia técnica a los grupos campesinos en el país. Don Rafael Alegría se propone como precandidato al Congreso de la República por la Fuerza Refundacional Popular del Partido Libertad y Refundación Libre. Participó en las elecciones del 2017, no salió, pero ha sido diputado por 2 ocasiones en el Congreso de la República, uno con el Partido Unificación Democrática y un periodo con el Partido Libre. Y le consulto, don Rafael, la Fuerza de Refundación Popular en el proceso electoral del 2017 tuvo un descenso de representación en el Congreso de la República, más allá quizá del 60%. En los análisis que ustedes han hecho, como la corriente al interior de Libre de pensamiento ideológico que debe ser esa fuerza social, política, democrática, popular, ¿qué les arrojó el análisis para esa pérdida de diputados? Bueno, esa representación en el La corriente nuestra, que es la Fuerza de Refundación Popular,
surge junto a la creación del Partido Libertad y Refundación. O sea, surge, como todo mundo sabe, en las calles, ¿verdad? Reivindicando democracia, participación, cambios sociales y todo eso, ¿verdad? Y esa corriente se legitima, ¿verdad?, como una corriente revolucionaria en el Partido Libertad y Refundación. Bajo el entendido, Carlos, que usted muy bien sabe, Ramón también, libre es la conjunción de diferentes sectores económicos, sociales, políticos, con pensamientos heterogéneos inclusive, ¿verdad? Entonces, la FRP, Carlos, se constituye como la fuerza de los cambios, de la revolución popular y todo eso. Y es muy abrazada en ese momento del 2013, ¿verdad? Y tenía una mayoría bastante importante y algunas otras corrientes, ¿verdad? El 2013. El 2017, como usted dice, bajó. Pero es que... De 12 diputados a 4. Sí, sí. Sí. Ahora, ahí, Carlos, el problema es que, bueno, todo movimiento social tiene un inicio, una cúspide, un avance y después decrece, ¿verdad? Después decrece. Pero hay que ser claro también, en la Fuerza de Refundación Popular vinieron muchos debates internos, ¿verdad?, que no dejó de debilitar un poco la corriente, ¿verdad? Y algunos compañeros abandonaron inclusive la corriente, la abandonaron, ¿verdad? Se fueron a otras corrientes. Y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo, en mi caso, ¿verdad?, en mi caso, de reconstruir esa fuerza con la cual inició el FRP, ¿verdad?, para este proceso electoral. Y le quiero decir, Carlos, que en el Distrito Central, Ramón, sentimos que está bastante posicionada, tiene bastante respaldo, se reconoce esa lucha, ¿verdad?, desde el golpe de Estado. Recuérdese que en el golpe de Estado sobresalieron dirigentes sociales al frente de esa lucha, por supuesto que con todo un pueblo, pues, ¿verdad? Pero eso, Carlos, es parte de las, digamos, contradicciones sociales que se dan, pero que no se debe romper la unidad. Fíjense que a pesar de los problemas y las diferencias, pero se mantiene, ¿verdad?, esa corriente y jamás se ha pretendido romper en el Partido Libertad y Refundación. Eso me parece que es muy importante. Y ya hay antecedentes que hay que ir viendo, don Rafael Alegría, para no cometer los mismos errores. Este es el tercer proceso de elecciones en el que va a participar Libertad y Refundación. Quizás el primer proceso, podemos decir, fue un poco más sano que este último que vimos en el 2017. El primer proceso eran 4 corrientes y esa diversidad de pensamientos de la que usted habla, que es muy amplia dentro de Libre. Después de las primarias, pues al final se unían, seguían el mismo objetivo que tiene Libertad y Refundación, que era la refundación de la patria. Ya este último proceso no fue así. Miramos fraudes a nivel interno dentro de Libertad y Refundación, miramos diputados inflados, alcaldes inflados, etcétera. Y las divisiones departamentales que ahora son muy comunes a lo interno de Libertad y Refundación. Escuchábamos unos audios y muchos dimes y diretes en este momento de cara a este proceso electoral, que ya hay personas listas para inflar en un lado, que hay componendas de uno y otro, que hay en el sector del Pedregal, cierto diputado ya tiene conflictos incluso con otro diputado de su misma corriente. O sea, aquí ya cada quien está salvando su pellejo. ¿Será que no se ha aprendido al interno de Libre de esas últimas lecciones que hemos visto, de esos últimos antecedentes, don Rafa? Y si esto sigue ocurriendo, y si el abismo es más grande entre todas esas fuerzas que no se van a poder unir, ¿qué va a pasar con Libre? ¿Vamos a tener un partido golpeado, lacerado, que en las elecciones generales pues prácticamente no vamos a poder unir ese montón de pedazos? Y fíjense que ya se habla ahí, ¿verdad? Dice, ya se sabe cuáles van a ser y ya están escogidos. Qué terrible, sí, es cierto. Carlos, hay gente que piensa así, es terrible eso. Es cierto. Pero fíjese que lo que usted decía, Ramón, sí, el 2013 y el 2017, Carlos, nos contaban los votos, ¿verdad? Tanto en estos procesos, el Partido Nacional, los cachurecos,
nosotros no teníamos ningún acceso, ¿verdad?, a las estructuras electorales, ni al registro, ni al Tribunal Supremo Electoral, absolutamente nada. Mi caso, Carlos, mi caso. Desde el inicio, si usted recuerda, ¿verdad?, yo salía bien votado. Claro. ¿Verdad? Bien votado. Todos los medios de comunicación, en los periódicos, todo. Y eso se mantuvo. Y después se vino, ¿verdad?, y cuando llegaron las urnas, los votos rurales, ¿verdad?, desapareció Rafael Oliva. O sea, los votos rurales de Francisco Morazán. Exactamente, exactamente. Pero ¿quién los contaba? Los contaba, ¿verdad?, el Partido Nacional. Entonces, muchas de esas cosas, ¿verdad?, han existido. Por eso es muy importante lo que Ramón dice, Carlos, pero muy importante la transparencia, ¿verdad? Sí. La libertad, la decencia en el Partido Libertad y Refundación. Debe dar el ejemplo de esa democracia, de ese respeto a la voluntad popular, ¿verdad?, y que desaparezca esa idea de lo inflado, ¿verdad?, que lo van a inflar, que lo van a hacer, pero la gente se ha quedado con eso. Yo creo que, y lo hemos dicho, pues, al coordinador general tiene que garantizar, ¿verdad?, el respeto a la voluntad popular, ¿verdad? Si Ramón Ochoa sacó tantos votos, esos son, y hay que respetárselo. Si Rafael Alegría sacó tanto, hay que respetárselo, ¿verdad? Y eso es altamente significativo. Ojalá que estemos en ese camino, ¿verdad? Yo espero que todas las corrientes y el partido mismo, ¿verdad?, demos demostraciones de democracia interna, de respeto a la voluntad popular, de la decencia, de la ética y la moral. Si no, no tenemos razón para exigirle al contrario y a los partidos tradicionales lo que nosotros no podemos hacer, no se puede. Totalmente. Usted me quitó la pregunta, dio la respuesta. No se tiene el valor moral de la honradez, honestidad y sinceridad para cuestionarle al adversario. La consulta entonces cambia. ¿Qué está pasando en esta fuerza política que surgió de las calles, como es el Partido Libertad y Refundación, con sus principios propuestos a la sociedad hondureña de luchar contra la corrupción, contra los antivalores que deterioran a nuestra sociedad? Significa que estos aspirantes desconocen de la doctrina de Libre. ¿Qué se debe hacer? Carlos estuvo usted muy cerca desde la creación del partido, muy cerca, Ramón, y los postulados ideológicos, la doctrina política, los estatutos del partido fueron con una altísima participación popular como ningún partido, ¿verdad? Ningún partido. Y por eso, Carlos, creo que quien lee los postulados del Partido Libertad y Refundación queda claro que es un partido democrático, ¿verdad?, que es un partido, revolucionario en lo que cabe, ¿verdad? Y es un partido revolucionario ante los dos partidos tradicionales. Sí, estoy de acuerdo con usted, porque yo siempre he considerado que el Partido Libertad y Refundación es como un proceso de transición a procesos más revolucionarios, ¿verdad?, en eso. Bueno, pero la Constitución, los estatutos, la doctrina, la filosofía y todo es de un partido muy progresista, muy progresista. Recoge las aspiraciones de nuestro pueblo. Yo no tengo ninguna duda en eso, Carlos. Ahora, la situación es que todos esos postulados teóricos, Ramón, los hagamos prácticos. Correcto. ¿Verdad? Ahí es donde, Carlos, tenemos que hacerlo práctico, y eso tiene que haber una dirección desde el coordinador general, el coordinador departamental, el coordinador municipal, la base, que son los colectivos del Partido Libertad. Secretario del Poder Popular tiene esa responsabilidad. Correcto. Ahora, yo reconozco que tenemos una debilidad, tal vez no se reconoce mucho en público, pero falta consolidar procesos de formación, ¿verdad?, escuela de formación, aunque ya hay un paso importante que es el Instituto de Formación, ¿verdad? Procesos de organización, de formación, de movilización,
todo eso falta consolidar en el Partido Libertad y Refundación y no que se dé cada 4 años, cuando empiezan ya las elecciones, porque eso sería copiar la vieja estructura de los partidos tradicionales, que solo en los procesos electorales es que hay movimientos, ¿verdad?, políticos. Eso no debe ocurrir. Y por eso nos meten gol después. Y por eso nos terminamos quejando en las elecciones generales que nos hicieron fraude, porque tal vez no teníamos completas las mesas, porque tal vez no ha existido un proceso de trabajo. Y hasta el día de, o unas pocas semanas antes del día de, empezamos a trabajar y estructurar. E incluso hoy se habla de que ocupamos 60, 70, hay personas que hablan hasta de 80 diputados, cosa muy difícil. Pero si no aprendemos de lo que sucedió en el último proceso, donde descuidamos el fraude en las diputaciones, y yo hablo aquí como militante de Libertad y Refundación, si no ponemos ojo a eso, Rafael Alegría, sin duda alguna que nos van a seguir metiendo goles, porque nos enfocamos en el fraude a nivel presidencial en el último proceso, pero en el nivel de diputados lo descuidamos y por eso nos quedamos solo con 30 diputados, cuando yo estoy seguro que Libre estaba cerca de 38, 40 diputados. Claro. Pero bien, permítanos ir a una breve pausa para seguir conversando con usted esta tarde. Saludos a Lourdes Fuentes, hasta Nacaome, que siempre pasa pendiente de Cuarto Poder. Recordarles que vamos en la casilla 24, aspirando a un cargo de elección popular como candidato a diputado en el departamento de Francisco Morazán, ahí en la misma planilla donde va Rafael Alegría, solo que él va arriba en la primera línea, en la casilla 3, perdón. En la casilla 3, nosotros vamos en la 24, porque creemos que nuestro tiempo es el tiempo de los que venimos de la resistencia, de los que venimos de la juventud, y vamos hacia la transformación de la patria. Hey, te invito al cambio por nuestro país. Cambiar el rumbo depende de ti. Reconstruir la nueva Honduras así. Un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Honduras distinta, esta es la esperanza. Vamos a ganar. Ser libre es ser uno, es vivir en paz, es creer en un país unido, porque cuando el pueblo se une hace que las cosas funcionen. Por eso hoy nos unimos por nuestra nación, para levantar nuestra voz y para escuchar al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Honduras. Unámonos hombro a hombro y rescatemos nuestra patria. Xiomara presidenta, Racel Tomé diputado, casilla 141. Libre al rescate de la patria. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Liviet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide.
Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso, porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un libre de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. Compatriotas, el país vive una verdadera tragedia. Hoy lo que tenemos es hambre, desempleo, problemas de educación, de salud, de crimen organizado, de narcotráfico. En el Congreso Nacional se hacen, se reforman y se derogan las leyes, pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Allí vamos nosotros, con Suyapa Martínez. Porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país. Es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña. Por eso vamos. En la casilla 3 del FRP del Partido Libertad y Refundación. Vamos, pueblo. ¡Con alegría! Vamos al Congreso Nacional. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía del Distrito Central. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía de Tegucigalpa y Comayagüela. Será mi prioridad los barrios y colonias que logren tener el 100% de los servicios básicos, agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Lograré ordenar el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se movilicen a sus trabajos. El Cabildo Abierto será la consulta permanente para la toma de decisiones, rendición de cuentas de los fondos que pagan los capitalinos. Les garantizo que mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la Corporación Municipal. Continuamos conversando esta tarde con don Rafael Alegría, precandidato a diputado en Francisco Morazán por el FRP en el Partido Libertad y Refundación. Como nos dijo él al inicio, representa el sector campesino, el sector social, la defensa por los derechos humanos, la defensa por los derechos de la mujer. Ahora, don Rafa, en campaña nosotros escuchamos permanentemente ese elemento. Yo represento a los estudiantes, dicen algunos. Yo represento a los doctores. Yo represento a los futbolistas incluso que dicen vamos a ir a legislar en favor del deporte. Cosa que es mentira. Ahí está lleno el Congreso de futbolistas y nunca han hecho una propuesta por el deporte. Chelato creo que cuando fue diputado la única propuesta de ley que hizo fue un toldo para el Estadio Olímpico allá en San Pedro Sula. Los garífunas también utilizan, o los representantes de cualquier etnia, utilizan en campaña ese elemento. Yo soy el representante de tal sector. El problema es que cuando llegan allá no representan nada. Ahí pasan quejándose. Las comunidades garífunas que tienen un montón de diputados y también las tienen olvidadas esas comunidades. ¿Por qué es tan difícil incidir? ¿Por qué es tan difícil de verdad llegar a representar a esos sectores de los que se habla en campaña política? ¿Será que hay presiones arriba más grandes o quizás esas líneas de partido que se dictan se olvidan de todos esos sectores? Don Rafa, usted que ya ha estado específicamente en ese hemiciclo legislativo. Fíjese, Ramón, que el año 2014, que precisamente yo fui electo diputado, sí, yo llegué con una gran emoción porque el Partido Nacional solo tenía 48 votos, Libre 37, sí. Partido Liberal 27, Carlos, Narrala 13 y 3 del Pino. Hacíamos 73, todos, sí, contra 48 del Partido Nacional. Entonces dijimos, yo dije, bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí sí, hoy sí vamos a hacer las cosas que queremos hacer desde el Congreso. Bueno, y resulta que ya el mismo 25 de enero había que elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional. Nos reunimos con él y dicen, los liberales no nos dan apoyo para que nosotros dirijamos el Congreso Nacional. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, démoselo al Partido Liberal la presidencia, ¿verdad? Y hagamos una alianza ahí, liberales y Libre y Salvador Narrala y El Pino.
Y se los propusimos, Ramón. Y el pueblo hondureño sabe eso. Agarren la presidencia del Congreso Nacional y nosotros los apoyamos y todo eso. Dijeron que no. Y déjeme recordarle a la población para que no se nos olvide. Yo me acuerdo de ese momento cuando don Mauricio Viedas, que no era diputado, había sido candidato a la presidencia de la República, salió hasta en spot publicitarios diciendo: por el pueblo hondureño hemos votado por la Junta Directiva del Congreso Nacional que sea nacionalista, por la gobernabilidad. Correcto. Y porque se bajara, creo, utilizó de excusa el 15% de impuestos sobre ventas, que se bajara al 12%. Exactamente. Ese era el convenio supuestamente y ni siquiera eso lo lograron. Correcto. Y el argumento era que la tradición era que el que ganaba la presidencia ganaba el Congreso Nacional, dirigía el Congreso Nacional. Se puede imaginar. Y por la gobernabilidad, como usted dice, ellos son responsables del momento que estamos viviendo trágico en el país, ¿verdad? Correcto. La gobernabilidad de que ellos hablaban. Entonces, al darle el poder a los nacionalistas en el Congreso Nacional, eso cambió absolutamente toda posibilidad de que hiciéramos cambios en ese Congreso Nacional. Claro. Mauricio Oliva, aquí lo digo públicamente, es un dictador de primera clase, ¿verdad? Y ahí ese hombre le daba la palabra al que él quería y sometía a votación porque ya la alianza estaba construida, liberales y nacionalistas. Entonces, Ramón, en ese marco es difícil lograr, yo, con todos los sectores hicimos una ley de transformación agraria integral que no tuviéramos los problemas que hoy tenemos. Yo diría hasta perfecta. Mire, la introdujimos al Congreso Nacional y solo le nombraron, ¿verdad?, comisión de dictamen y nunca se discutió, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer ahora, Ramón y Carlos? Sí. Es la aspiración, ¿verdad? Las condiciones están dadas para que el Partido Libre tenga mayoría, ¿verdad? Y los otros partidos formemos una alianza en el Congreso y podamos dirigir el Congreso Nacional. Pero eso solo es posible si nuestro pueblo vota, ¿verdad? Vota por Libre, vota por los candidatos de Libre, ¿verdad? Pero si siguen votando por los cachurecos o liberales, vamos a tener lo mismo. Rafael, es una barbaridad. Rafael, hablemos de elementos importantes en el Congreso Nacional de la República que se deben de transformar para que esa instancia de poder de la nación sea realmente la representación del pueblo. Correcto. Una es que ese poder del Estado se ha considerado siempre el primer poder del Estado. Es la representación del pueblo popular, teóricamente, ¿verdad? Ahora, ese Congreso Nacional hay que cambiarle totalmente la cara, ¿verdad? Y totalmente su imagen está desprestigiado, ¿verdad? Diputados corruptos, que ahí están. Ahí están los pandoros, todos esos, que fueron a la cárcel los 3 días, ¿verdad? Después se fueron, les dejaron en libertad, se fueron a bañarse, pusieron el saco y los que los esperaban allá en el Congreso los aplaudían. Y van de nuevo en las planillas. Y van de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso está totalmente desprestigiado. Ese Congreso Nacional hay que cambiarlo totalmente la imagen. 2, es el carácter democrático que debe haber en el Congreso Nacional. Mire, con esa ley que ahora es una ley constitutiva del Congreso Nacional, es antidemocrática, Carlos. No se imagina. Ahí tiene un control absoluto el presidente del Congreso Nacional y la Junta Directiva, que generalmente es del partido que ellos quieren, ¿verdad? Ahora del Partido Nacional. Ahí uno puede tener una iniciativa y no hay formas como se discutan. No hay formas como se discutan. Tiene poder absoluto el presidente, ¿verdad? Hay que cambiar totalmente esa ley orgánica. Luego, ahí se crean, se reforman, se derogan y se interpretan las leyes. Eso es sumamente importante. El pueblo tiene que entender que es sumamente importante porque ahí es donde se organiza todo el estamento jurídico de la nación, ¿verdad? Y quien tenga mayoría en el Congreso va a poder hacerlo. Si no tiene mayoría en el Congreso, no se podrá hacer. Carlos y Ramón, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, Carlos, ¿verdad? El problema de la educación.
es un desastre lo que estamos viviendo ahí. ¿Qué amerita, Carlos? Una ley democrática en el proceso educativo, para que ningún niño se quede sin estudiar o ir a la escuela, ¿verdad? Al colegio, la universidad, gratuito, ponerle un buen presupuesto, ¿verdad? A eso. Y hoy es una desgracia la que estamos viviendo. El tema de salud que estamos viviendo ahora en plena pandemia, ¿verdad? Nosotros, Carlos, nos opusimos radicalmente a esa ley privatizadora de la salud, pero ahí solo, ¿verdad? El voto y todo. Y luego, Carlos, una iniciativa también urgente es el sistema alimentario. El agro destruido, destrozado, empobrecido, migrando la gente, el 68% con problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, esas tres áreas son urgentes, pero, Ramón, eso solo es posible hacerlo con mayoría de diputados del Partido Libertad y Refundación o de partidos, ¿verdad? Progresistas capaces de hacer una alianza ahí contra el cachurequismo. Yo creo que hay condiciones para ganarla. Hay condiciones. Usted que ha estado 2 periodos en ese Congreso, Una fue suplente. ¿Cómo se administra el presupuesto del Congreso? ¿Qué tipo de administración? Porque creo que los hondureños desconocemos cuánto es el presupuesto que se le asigna al Poder Legislativo. Yo le puedo asegurar a usted que hasta los diputados mismos no lo conocen. Nosotros nunca conocimos, ¿verdad?, en qué se utilizaban los fondos del Congreso Nacional, más que los salarios que se los ponen ahí en el banco, ¿verdad? Nunca. Hay una partida del presupuesto global, pero de ahí no se sabe nada. Luego, el Congreso Nacional, Ramón, tiene acuerdos de cooperación, eso casi no se sabe, con otros gobiernos, con otros poderes legislativos del mundo que dan cooperación. Nadie sabe cuánto es eso, Carlos, y en qué se invierte. Nunca ha habido una auditoría en el Congreso Nacional de la República. No, pero no es que nadie sabe. Alguien tiene que saber, o el que maneja esos fondos. ¿Quién es el que maneja esos fondos? Bueno, ¿Quién es el que dispone? ¿Quién es el que decide? Ese es el presidente, ¿verdad? Con su tesorero. Hay un tesorero, ¿verdad?, del Congreso Nacional, no de los diputados, sino nombrado por el presidente. Entonces, Carlos... O sea que el presupuesto del Poder Legislativo es discrecional del presidente. Del presidente. Presidente. Totalmente el presidente. Y cuando más un poco, la Junta Directiva. Pero aún, pregúntele usted a los jefes de bancada, que a veces van a las reuniones de la Junta Directiva, no sabe sobre presupuesto, no se sabe para nada, ¿verdad? Si es que por eso hay una repartincina perra ahí, ¿verdad?, con los diputados, ¿verdad?, para que anden ahí haciendo campaña política, para la bolsa solidaria, para el Día de la Madre, para otra cosa, de ahí. Y como no hay rendición de cuentas, ni hay ni auditoría, ni nadie sabe qué es lo que... Don Rafael, con esto para darle paso a Ramón, que tiene sus consultas, no escucho en los aspirantes a diputados de ninguno de los partidos centrar en explicarle al pueblo hondureño que el Congreso elige los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso elige al fiscal general, el Congreso elige al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso elige a los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas. Estas juntas nominadoras, que generó grandes expectativas allá por el 2001, si no me equivoco, siguen dando los mismos resultados. En mi opinión, la impunidad y la corrupción entonces se genera desde el Poder Legislativo si estos organismos que he mencionado no cumplen sus funciones para las que son creados. Carlos, pero es que todo eso está, como decía Chespirito, calculado, ¿va? Es decir, fríamente calculado. ¿Por qué la universidad? Porque la universidad ha estado dirigido por los cachurecos. ¿Por qué el colegio de abogados? Ha estado dirigido por los cachurecos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque lo eligen los cachurecos. Entonces, precisamente esa junta nominadora es hasta ilegal, hasta inconstitucional. ¿Por qué no hay una elección directa del pueblo hondureño para elegir el fiscal general? ¿Por qué no hay una elección directa para elegir los magistrados a la Corte Suprema de Justicia? ¿Verdad?
al comisionado general de los derechos humanos. Carlos, eso debería haber, pero es toda una manipulación. Es toda una manipulación. Usted recuerda que esta última Corte Suprema de Justicia, que nosotros estuvimos ahí, no lograban los 86 votos los cachurecos. Y hubo que repetir 18 veces las elecciones porque no lo lograba. Hasta que alguien ahí, bueno, se vendió, ¿verdad? Dicen que buena plata, ¿verdad? Ese voto para el 86%. Y estoy de acuerdo. Pero el pueblo hondureño... Estoy de acuerdo, Carlos, de que la gente a veces no sabe y no valora ese Congreso Nacional. Sí, además, pero los aspirantes y los candidatos no le explican al pueblo hondureño qué es su campo de competencia. Es correcto. Se dirigen solo a la chequera del gobierno. Sí, yo creo que central. Hay bueno, pero es parte de la cultura política. Pero estamos hablando que hay que cambiarla. Si los políticos, los que aspiran a dirigir el país, no cambian su comportamiento, ¿y por qué le exigen al pueblo entonces que cambie? Pero, por ejemplo, fíjese, que el pueblo no sepa que el Congreso Nacional elige la Corte Suprema de Justicia, el comisionado general, el fiscal y toda esa cuestión, es parte del atraso político que mantienen los mismos partidos políticos y los mismos que han dominado este país, definitivamente. Por eso yo creo y yo aspiro, ¿verdad? Y tengo la certeza que este año vamos a lograr grandes cambios, Carlos. Vamos a lograr grandes cambios en las alcaldías, en el Congreso Nacional y en la Presidencia de la República. Yo creo que así como van las cosas, todo a nuestro favor, todas las condiciones, ¿verdad? Bueno, lo último es que ya los gringos, ¿verdad?, están cambiando de posición. Recuerde cuál fue la posición de los gringos, Carlos Ochoa, sí. El golpe de Estado, lo apoyaron, ¿verdad? Apoyaron el golpe de Estado. Claro. Las elecciones de 2017 lo apoyaron, también, ¿verdad? Hasta la Fulton aparecía ayer. Ahora están diciendo, no. Bueno, eso es un buen síntoma, ¿verdad? Entonces tenemos condiciones muy favorables para ganar con Xiomara Castro, para ganar el Congreso Nacional. Y yo llamo a todo el mundo a votar, ¿verdad?, masivamente este 14 de marzo y también las alcaldías. Y yo creo que tendríamos una nueva institucionalidad democrática y realmente empezar la reconstrucción del país, que eso es lo que queremos, Carlos, todos, ¿verdad? La reconstrucción, la refundación del país, porque nuestro país está destrozado, definitivamente. Está en el fondo, está en el hoyo, ¿verdad?, del atraso, de la corrupción, de la violencia, del hambre, de la desesperación, del desempleo, de la inmigración, del narcotráfico, del crimen organizado. Es una barbaridad la que estamos viviendo. Me disculpan por la comparación, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional. El informe de Justicia Mundial, y según lo expresado por el señor Barquero, de que estamos a la cola, si Honduras fuera una vaca, seríamos la cola. Y les pido disculpas por la comparación, considerando que se trata de nuestra patria. Así es, don Carlos. Vamos a ir a la última pausa. Al regresar seguimos conversando con don Rafael Alegría, precandidato a diputado por Libre en Francisco Morazán, y hablando de precandidatos, siempre del Partido Libre. En la corriente Honduras Libre está la casilla 26. Va arriba en las encuestas, don Memo, encuestas reales, vaya en las primeras 10 casillas. Esta es la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre. Guillermo Jiménez Mayén, candidato a diputado. Él es catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80. Recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre. Guillermo Jiménez Mayén, diputado con propuestas interesantes, y esto es parte de lo que llevará Memo al Congreso Nacional. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes es el primer inciso del artículo 205, donde demanda de los diputados: yo seré consecuente a lo que me demanda la Constitución de la República si ustedes me acompañan en esta lucha por ser diputado al Congreso Nacional. Les rendiré cuentas, haré lo correcto, haré lo que me dice la Constitución. Basta de mentiras, te robaron la ilusión. Hola, mi nombre es Gilberto Ríos, soy candidato a diputado en la casilla 47 por la nueva corriente del Partido Libertad y Refundación en Francisco Morazán. Este 14 de marzo esperamos tu apoyo para que las luchas populares tengan alguna representación en el Congreso Nacional.
Carlos Eduardo Reina, presidente. Venceremos. Compatriotas, el país vive una verdadera tragedia. Hoy lo que tenemos es hambre, desempleo, problemas de educación, de salud, de crimen organizado, de narcotráfico. En el Congreso Nacional se reforman y se derogan las leyes, pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Allí vamos nosotros, con Suyapa Martínez. Porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país. Es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña. Por eso vamos. En la casilla 3 del FRP del Partido Libertad y Refundación. Vamos, pueblo. ¡Con alegría! Vamos al Congreso Nacional. Hey, te invito al cambio por nuestro país. Cambiar el rumbo depende de ti. Reconstruir la nueva Honduras así. Un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Honduras distinta, esta es la esperanza. Vamos a ganar. Soy Fidel Barahona. Aspiro a ser diputado del Congreso Nacional. Necesitamos transformar ese poder del Estado, sacar de ahí a todos los delincuentes, a los corruptos y a los narcotraficantes, derogar todas las leyes que ellos han creado para afectar al pueblo hondureño, para quitarle sus conquistas. Necesitamos crear nuevas leyes. No te vas a arrepentir. Vota y marca la casilla 51 por Fidel Barahona. ¿Qué tal, amigos del Partido Libre de Francisco Morazán? Aquí le saluda Mel Zelaya. Mire, para recordarles que Harry Dixon va en la casilla 70. Que no se le olvide, casilla 70, correcto. Harry Dixon, forjado en las luchas por el pueblo, probado en el Congreso Nacional, hombre de una sola pieza, no se vende, no se alquila, no se presta para cachurecabas. Vota por un libre de verdad. Harry Dixon, diputado al Congreso Nacional por Francisco Morazán, casilla 70. Partido Libre, Xiomara presidenta. Continuamos en Cuarto Poder esta tarde, recordándole a la población a nivel nacional que MC Compañía Farmacéutica cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes. Al Sani Solución y al Sani Gel se le une el Sani Aroma, un antibacterial de manos con diferentes aromas: romero y menta, lavanda, brisa marina, vainilla, bosque encantado y pétalos de peony. El Sani Aroma con un 70% de alcohol y aloe vera. Aparte de combatir los gérmenes y bacterias, dejan sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas, farmacias en todo el país. Para más información puede llamar al 2225-2381, 2225-5211. Ya para finalizar, don Rafael Alegría, se nos fue el tiempo. Usted ya fue diputado. Quizás... Mire, para todos en este momento es difícil hacer campaña, incluso para los que están en el poder, porque la gente les reclama, usted ahí está y no ha hecho nada. Es difícil hacer campaña para los que vienen empezando, es difícil para aquellos que no tienen presupuesto o que no tienen un padrino político, pero yo creo que es más difícil para aquellos dinosaurios políticos, y hablo de aquellos dinosaurios que tienen 20, 30 y hasta 40 años de estar en ese Congreso Nacional, pero al final la gente siempre vota por ellos. Pero usted ya estuvo, tiene esos reclamos. Don Rafa, que usted ya estuvo en ese Congreso Nacional, dice que la primera vez fue suplente por la UD, pero la población más reciente lo reconoce por el periodo que usted estuvo en el 2014 con Libertad y Refundación. ¿Por qué repetir de nuevo, don Rafael Alegría, por qué un diputado tiene que estar 2, 3, 4 periodos? Sí. ¿No es necesario, no es suficiente un periodo? Fíjese que yo estuve pensando mucho cuando me dijeron en la FRP
cuando me propusieron esta candidatura. Estuve pensando mucho, inclusive con mi familia y con toda esa cuestión, lo que lleva ser candidato, la falta de recursos y toda esa cuestión. Pero, y lo consulté con algunos colectivos, ¿verdad? Miren, ¿qué piensan esto? Díganme sinceramente si acepto o no acepto. Y la mayoría me dijo, acepte. Y le vamos a apoyar. Entonces acepté ir en esa fórmula. Yo reconozco que la gente ve en mí, Ramón, ¿verdad? Sí. Un luchador social. Más que un dirigente político, un político, ¿verdad? Porque aquí la gente no hace diferencia entre políticos y los políticos, todos son una babosada, ¿verdad? Y ven ahí, como solo han visto nacionalistas y cachurecos en el poder, ¿verdad? Entonces todo el mundo cree que somos iguales, ¿verdad? Entonces, mi lucha ha sido siempre, como lo dije al inicio del programa, en la lucha permanente por la tierra, defender el territorio, por los más desposeídos, por los campesinos, por los pueblos indígenas, sí, haciendo alianza, una lucha. Cuando el golpe de Estado, Carlos, usted es testigo, ¿verdad? Nos pusimos al frente con otros compañeros en esa lucha, ¿verdad? Y en el Congreso Nacional. Dice Carlos y Ramón, yo estuve, ¿verdad? En el 2014, nunca recibí un peso, ¿verdad?, del Congreso Nacional. Nunca. Ahí cuando andaba con una bolsa ahí que dicen que andaba repartiendo. No, hombre, si eso era en las manifestaciones cuando el golpe de Estado. ¿Y qué era lo que ¿verdad? repartía? Una panadería nos regaló un saco de pan, ¿verdad? Me dijo, don Rafael, me reparta ahí. Por cierto, allá en el mercado Belén fue eso, ¿verdad? Entonces les pego un grito, compañero, aquí hay pan, y la gente metía la mano ahí. Alguien sacó una bota y dijo, está repartiendo dólares, alegría. Petrodólares. Alegría, pero fíjate, yo no me acuerdo tanto del golpe de Estado, sino que recuerda que en la administración Maduro, en el mes de agosto, ahí hubo una gran represión de una lucha social y que usted lo iban siguiendo por el barrio del Olvido. Pues yo vi que la gente estaba escuchando, en ese tiempo estaba con Radio Reloj, y me quedó que me decían la gente, vos como que Rafael iba a ganar alguna maratón, que decía que iba por acá, por allá, porque iba detrás de él, va. Y me van siguiendo a Rafael, agarró por donde están los taxis acá, dobló por acá, va bajando las gradas del barrio del Olvido. O sea, que ahí era de correr. En el Steve me pegaron un garrotazo en la cabeza terrible y después me capturaron allá en la frontera. Yo recuerdo. Lo que pasa, ¿usted recuerda? ¿Va? Allá estábamos también en el paraíso. No me gusta cuando mataron a Pedro Magdiel. Porque uno, exactamente, sí, cuando Pedro Magdiel, hacerse el mártir en esas cosas, ¿no? Pero la gente reconoce eso y ¿sabe qué? Me animó más para terminar con su pregunta. Y tenemos 30 segundos para despedirnos, don Rafa. Estoy convencido de que esta es la tercera victoria, segurísima, la tercera es la vencida y le agrego un poquito. Es la tercera casilla, Entonces, tercera es la vencida y toda, y que vamos a hacer los cambios. Por eso acepté convencido de que vamos a ganar y vamos a hacer los cambios que el pueblo hondureño quiere, ¿verdad? Gracias a todas las mujeres. Suyapa, ustedes ya la han tenido aquí, es mi suplente, Suyapa Martínez, gran defensora de los derechos de la mujer. La conozco. Estamos con los jóvenes. Buena suplente. Los jóvenes tienen que... Desde su niñez la conozco. Muy importante, usted la conoce también. Y entonces todo eso pues nos da la medida para seguir esta lucha desde donde estamos, ¿verdad? Y también en el Congreso Nacional o donde sea o donde estemos, ¿verdad? Pero lo importante es que reconstruyamos el país. Muchas gracias. gracias. Agradezco por la invitación, ¿verdad? Suerte, Rafael. Éxito. Y con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Nueva Corriente, Partido Libertad y Refundación. Será mi prioridad los barrios y las colonias logren tener el 100% de los servicios básicos, agua potable, agua negra, agua de lluvias canalizada. Lograré ordenar el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se movilicen a su trabajo. El cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones y rendición de cuentas de los fondos que pagan los capitalinos. Les garantizo que mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Y saludamos al doctor Fidel Barahona en la casilla 51 Nueva Corriente.
y su suplente Alejandro Bonilla van en la casilla 51 de la nueva corriente. Ambos luchadores en la calle. Alejandro, un joven que creo que aproximadamente solo tiene 21 años. En el Partido Liberal de Honduras, el partido de las milicias eternamente jóvenes, más nuevas propuestas. Tal es el caso de la casilla 35. Ahí está el doctor Robert Cooper del Movimiento La Esperanza de Honduras. Démonos un chance con el doctor Cooper. Él es un oncólogo con varias subespecialidades y con propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Robert Cooper, diputado, casilla 35, Partido Liberal de Honduras. Ahora nos vamos al Partido Libertad y Refundación en la segunda línea. Ahí está la corriente Honduras Libre, la casilla 27, representada por Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia. Ahora aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional junto a su suplente Tomás Rodríguez. Representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre, Gabriela Sosa, diputada. Quiero saludar a mi amigo Milton Herrera, siempre de la línea de Honduras Libre. Él va de candidato a diputado. Saludos, Milton. En la casilla 38, un joven periodista que está estudiando Derecho en estos momentos. Así que hay que apoyar esos nuevos valores, hay que apoyar a la juventud, como dice don Rafael Alegría. Vamos a ver la 38, por allá está Milton Herrera. Saludos, mi amigo. Y por supuesto la casilla 24, la casilla de todos los sectores representados en ese Congreso Nacional, que a partir del 2022 tenemos que regresar a las comunidades para construir la propuesta desde la base y que sean todos y todas las que podamos participar en la construcción de la nueva república. Recuerde, Ramón Ochoa, diputado, casilla 24. Se nos acabó el tiempo. Será hasta el día de mañana en un programa más de Cuarto Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a triunfar. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.